En las elecciones municipales del 60, en las parlamentarias del 61 y nuevamente en las municipales del 63, la democracia cristiana gana cada vez más terreno, recibiendo mayor apoyo popular para sus postulados y proyecto político. A fines de 1963 se había convertido en una fuerza arrolladora, con cerca de 500.000 de votos a su favor. No solo obtiene una gran cantidad de diputados y senadores, no solo gana los municipios, sino que se transforma en vencedora indiscutida de las federaciones obreras, federaciones estudiantiles y colegios profesionales. La presidencia de la República estaba solo a un paso. Y llega el año 1964, año de elecciones presidenciales. Frei es postulado, sus contenedores, Allende por la izquierda mayoritariamente marxista y Durán por la derecha. Se da comienzo a la campaña. Frei recorre el país bajo el lema de su campaña, Revolución en Libertad, lo que significaba plantear un cambio de las estructuras sociopolíticas y económicas de la sociedad, sin fomentar los anarquismos ni las violencias irracionales y acorde con la tradición cultural del pueblo chileno. La gente se enfervoriza. Miles de personas van a sus concentraciones. Se hace la legendaria Marcha de la Patria Joven, en que la juventud chilena, en 2 columnas, una que viene del norte y otra del sur, convergen sobre Santiago. Y Eduardo Frei los recibe en la capital. En este gran abrazo del norte y el sur, ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Y el 4 de septiembre de 1964, Frei es elegido presidente de la República, con una mayoría histórica, el 56% de los votos y más de 1,5 millones de electores. El sueño se había realizado. Lo que muchas veces fue fantasía de aquellos jóvenes de la década del 30 o de los falangistas, ahora se palpaba. Era un momento de profunda emoción, pero también de un increíble desafío. Los demócratas cristianos tenían que hacer realidad lo que tantas veces habían postulado, que la democracia política fuera ampliada a los aspectos sociales y económicos. Cuando la celebración termina, comienza la gran obra que caracterizaría el gobierno de Frei. El ejercicio del poder y el gobierno demócrata cristiano tenían un gran objetivo central: llevar a la práctica muchos de los valores y principios que se habían definido y difundido desde su nacimiento. En lo internacional, Chile da el gran paso de un tímido provincialismo a un cosmopolitismo que le permite incursionar con éxito por las esferas del liderazgo internacional. Las puertas del país se abren al exterior de un modo inédito y el presidente Frei entra de igual a igual a sostener relaciones con los principales líderes mundiales, buscando intercambios favorables y proyectando la imagen de un país democrático y progresista. El Papa Paulo VI, Harold Wilson, De Gaulle, Adenauer, Erhard y Brandt son solo algunos de los interlocutores a escala mundial. Incluso durante su gobierno visita el país la reina Isabel de Inglaterra. A nivel latinoamericano, el gobierno de la democracia cristiana es uno de los grandes impulsores del Pacto Andino y de otras experiencias integracionistas, como la ALALC. Se suma una participación protagónica en la reunión de los presidentes americanos de Punta del Este. Durante este gobierno se lleva a efecto la primera reunión de la CECLA, organismo económico latinoamericano que proyectaba buscar una política común en esta área para todos los países de la región. Se logra, además, estrechar lazos con Brasil y mejorar significativamente las relaciones con los países limítrofes. Pero la acción internacional no terminaba allí. En los organismos especializados, el país logra una imagen óptima y muchas propuestas chilenas son aprobadas en beneficio de otros países del mundo. En el plano interno, llevó a cabo, entre otras, 2 reformas fundamentales:
la reforma agraria y la promoción popular. Se trataba de llevar a la práctica los principios acerca de la importancia y función de la organización sindical y popular, de lo esencial de la participación social y comunitaria y del rol básico de los cuerpos intermedios de la sociedad. Con respecto a la reforma agraria, durante los 6 años se traspasaron al campesinado aproximadamente 1.300 fundos con una superficie de 3,5 millones de hectáreas. El sector reformado recibió asistencia técnica y apoyo crediticio. En el ámbito rural, la sindicalización campesina era ilegal y los sindicatos prácticamente inexistentes. El gobierno lleva a cabo la ley de sindicalización campesina, que constituye un hito histórico entre las leyes sociales de Chile. A los pocos años de la ley, existen aproximadamente 500 sindicatos campesinos con 105.000 afiliados a lo largo del país, a diferencia de 1.650 personas sindicalizadas en 1964. Las cooperativas campesinas, por su parte, llegaron a 30.000. Pero el progreso sindical no solo fue espectacular en el campo, sino que también en lo urbano industrial. Así, la totalidad de la población sindicalizada en 1974 era de 270.502. A fines de 1964, esta cifra alcanza a los 533.713. En lo que se refiere a la promoción popular, este programa permitió la creación de numerosas organizaciones comunitarias y se dio curso a más de 600.000 personas afiliadas a juntas vecinales, centros de madres, organizaciones juveniles y deportivas. Todo esto fue complementado con logros importantes en materia de nutrición infantil. Una de las principales realizaciones del gobierno de Frei fue la dictación de la ley de guarderías infantiles. En vivienda, se construyeron 260.000 casas y se entregaron más de 200.000 sitios urbanizados. En educación, se construyeron 3.000 planteles, los que en su casi totalidad tuvieron la significativa característica de ser autoconstrucción del pueblo organizado. Además, durante el periodo demócrata cristiano, aumentó considerablemente el número de matrículas, tanto en educación básica como media y técnica. La reforma educacional no solo permitió el acceso de toda la población a la formación e instrucción, sino que también implicó importantes modernizaciones en los planes de estudios, con lo cual Chile se insertó en los primeros niveles educacionales en el ámbito mundial. La inmensa labor en lo educacional, en lo habitacional y en el plano de la salud son consecuencia del convencimiento de la democracia cristiana chilena acerca del rol del Estado y de su necesaria e insustituible preocupación por el bien común. En lo económico, el gobierno de la democracia cristiana también muestra un saldo positivo. Recibió la balanza de pagos con un déficit de $200 millones y la entregó con un superávit de 500 millones. La deuda externa entre 1958 y 1964 había sido un promedio de $200 millones anuales, mientras que entre 1964 y 1969 fue reducida a un promedio de $91 millones anuales. El gobierno de Eduardo Frei realizó importantes infraestructuras, tales como la finalización del túnel Lo Prado, la iniciación del Metro de Santiago, la puesta en marcha de la petroquímica, la electrificación de los ferrocarriles, la pavimentación de casi 4.000 kilómetros de carreteras, la unión de la carretera panamericana en Santiago, dejándola como una sola vía desde Arica a Puerto Montt, la construcción de puertos y aeropuertos, la modernización de LAN Chile, la electrificación de decenas de pueblos a través de todo el país, la aplicación del agua potable a diferentes poblados rurales. Comienza también en este periodo la recuperación del control del cobre chileno por intermedio de la chilenización. Sin lugar a dudas que el gobierno de Frei y la democracia cristiana fue uno de los mejores que ha tenido Chile, no solo en el presente siglo, sino que en toda su historia. La imagen de un país democrático y libre se expandió por el mundo entero, a tal punto
que miles de extranjeros llegaban con intención de quedarse. Las solicitudes de visas en los consulados de Chile, en otros países, eran incontables y hubo que regularlas muy bien para evitar la invasión de personas que querían venir desde diferentes puntos del planeta. También, el gobierno demócrata cristiano se transformó en uno de los más sólidos defensores de las libertades personales y se convirtió realmente en un asilo contra la opresión. Muchos dirigentes políticos latinoamericanos que fueron exiliados por las dictaduras militares que asolaban al continente llegaron hasta Chile buscando la fraterna protección de este país libre, soberano, democrático y respetado por la comunidad internacional. Sin embargo, los cambios sociales, políticos, culturales y económicos que llevó a cabo el gobierno de la democracia cristiana, encabezado por Eduardo Frei, junto con ser consecuente con nuestro proyecto ideológico y junto con responder a las expectativas de las grandes mayorías del país, desencadenó un doble proceso. Por un lado, la búsqueda de algunos por volver atrás y desconocer la obra y transformaciones realizadas. Por otro lado, el voluntarismo de otros por querer precipitar los cambios efectuados, postulando un revolucionarismo irracional y sin consideración por las condiciones y realidad de la sociedad chilena. Esta situación ya se había dejado notar durante todo el gobierno de Frei, el que tuvo que actuar en medio de la sistemática y tenaz oposición de la derecha política y de la izquierda marxista. Llega el año 1970 y una nueva elección presidencial se registra en el país. Nuevamente a los comicios Alessandri por la derecha, Allende por la llamada Unidad Popular, predominantemente marxista, y Radomiro Tomic por la democracia cristiana. El programa de Tomic planteaba una profundización de las reformas sociopolíticas, económicas y culturales que ya estaban en marcha. La derecha solo criticaba y ofrecía una alternativa nostálgica del pasado. La Unidad Popular sostenía que había que ir a un rompimiento total con el sistema y con el pasado, para así instaurar el socialismo marxista en Chile. A pesar de la gran mística, fuerza y brillantez que Tomic puso su campaña, y no obstante, a que el Partido Demócrata Cristiano obtiene una de las mejores votaciones de su historia, se reafirma la división del electorado en los 3/3, ganando por un estrecho margen Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular. Los dogmatismos y las pasiones se exacerbaron, entrando el país en una etapa de tensiones y confrontación social. Desde la oposición, en que la voluntad soberana del pueblo puso a la democracia cristiana, el partido, en forma respetuosa y democrática, defendió los principios y valores en que cree. El derecho, la razón como única arma y la democracia como sistema dieron a la posición demócrata cristiana un claro sello distintivo. Desgraciadamente su voz fue ignorada, producto de interés y fanatismos encontrados. Concretamente, la democracia cristiana contribuyó con sus votos a la elección de Allende por el Congreso Nacional, cuestión constitucionalmente necesaria, dado que Allende no había obtenido mayoría absoluta. Fue el propio Partido Demócrata Cristiano quien planteó, previo a la elección presidencial, la aprobación de una reforma constitucional que estableciera la segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Este procedimiento, que garantizaba una profundización del proceso democrático y popular en la elección del presidente de la República, fue rechazado tanto por la derecha que apoyaba a Alessandri como por los partidarios de la Unidad Popular que apoyaban a Allende. El apoyo a Allende en el Congreso Nacional para su elección definitiva como presidente de la República fue otorgada previa firma en conjunto de un estatuto de garantías constitucionales, el que posibilitaba, mediante la ley y los procedimientos democráticos, evitar cualquier intento totalitario y o antidemocrático que algunos grupos dentro de la Unidad Popular ya habían anunciado al país. La democracia cristiana apoyó todas las reformas sociales y políticas que impulsó el gobierno de Allende, que significarán una mayor justicia social en el país. Asimismo,
los votos de la democracia cristiana fueron esenciales para la reforma constitucional que posibilitó la nacionalización del cobre. Sin embargo, en los hechos, en el gobierno fueron imponiéndose los grupos más ultras que propiciaban un modelo de sociedad socialista, estatistas y antidemocrática. Frente a esta realidad, la democracia cristiana agotó todos los medios pacíficos y democráticos por encontrar una salida al conflicto exacerbado por los extremismos. La última prueba de esto es su concurrencia al llamado que hiciera la Iglesia Católica a un diálogo con el gobierno. El diálogo Allende Partido Demócrata Cristiano, representado por su entonces presidente nacional Patricio Aylwin, fracasa al no aceptar los grupos más extremistas del gobierno, ninguna de las condiciones mínimas que se requerían para iniciar la normalidad en el país. Llegó así uno de los periodos más negros y tristes de nuestra historia, frente a derechos conculcados, conquistas sociales, pisoteadas y suprimidas. La democracia cristiana alzó su voz en defensa de los valores permanentes de nuestra nación. Desde las primeras horas de la dictadura, la democracia cristiana ha hecho sentir su voz en defensa de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, los principios democráticos y el Estado de Derecho. Su voz acallada, censurada, prohibida, ignorada y tergiversada ha ido tomando más fuerza a medida que los hechos y el sentir popular nos han dado la razón. Su voz es hoy no solo la voz de sus dirigentes, sino que la voz de una organización representativa de todos los sectores de nuestra sociedad: trabajadores, mujeres, juventud, estudiantes, empresarios, profesionales, campesinos y jubilados. Ellos hacen sentir su voz y dan forma al partido que representa para el país una forma cristiana y democrática de hacer política y avanzar hacia una patria de hermanos y de hombres libres y solidarios. La historia de nuestro partido, con todos sus ciclos e hitos gloriosos en lo humano, en el perfeccionamiento de las ideas y el quehacer político, constituye así una reafirmación de que la democracia cristiana chilena no es una posición de equilibrio o intermedia entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Somos mucho más que eso. Somos un proyecto político integral con una tradición doctrinaria milenaria, el cristianismo, con un ideal político profundamente revolucionario y más allá de las dificultades o errores humanos inevitables, con una práctica política consecuente. Por ello, debemos seguir caminando hacia el futuro, dando a nuestras acciones un carácter constructivo y positivo, y sin abandonar nunca la búsqueda de una sociedad democrática, personalista, pluralista, participativa y profundamente comunitaria. Nos guiaremos siempre por uno de los valores básicos del cristianismo: la esperanza. La esperanza significa rechazar el miedo y el apesadumbramiento, y nos impulsa a trabajar cada día con mayor alegría en la construcción y acción demócrata cristiana. Si la vida se entrega en la lucha, siempre